Un ambiente cargado de expectativa envolvía la ciudadela del desafío siglo XXI cuando los participantes se preparaban mentalmente para lo que creían sería una jornada más dentro de la competencia. El capítulo 101 había sido anunciado como decisivo, especialmente por la inminente realización de un desafío a muerte en el temido box negro, un escenario que siempre ponía a prueba la fortaleza, el trabajo en pareja y la resistencia mental de cada uno de los que ingresaban allí. 4 parejas estaban preparándose internamente para ese duelo que en cualquier ciclo podía significar el adiós definitivo a la aventura que habían emprendido desde que llegaron a las calles y posteriormente a las playas. Sin embargo, todo lo que estaba aparentemente planificado dio un giro abrupto cuando una noticia inesperada sacudió la tranquilidad momentánea de los desafiantes. El ambiente entre los neos continuaba siendo difícil por los momentos previos que habían vivido. La lesión de Lina había dejado al equipo emocionalmente afectado, pues aquella caída no solo había puesto en pausa su participación, sino que había generado incertidumbre sobre su continuidad dentro del programa. Para el grupo, especialmente para Pedro, su pareja de competencia, cada minuto era un recordatorio de que todo podía cambiar en un segundo. Cuando Lina fue trasladada a revisión médica, ninguno imaginaba cuál sería el resultado definitivo. Aún así, mientras la angustia seguía presente, el equipo había logrado una victoria que llegó como un pequeño alivio dentro de tanta presión, un destello de ánimo que les permitió respirar y creer que aún podían levantarse pese a las dificultades acumuladas. El momento en que Lina regresó a Playa Baja fue conmovedor para todos. La participante, cuyo esfuerzo y dedicación habían sido evidentes desde su llegada al equipo Neos, apareció usando un cabestrillo que sostenía su brazo lesionado. Sus pasos eran lentos, su rostro revelaba la mezcla de dolor físico y emocional que la acompañaba, pero aún así se mostró firme al hablar con sus compañeros. Explicó que la movilidad en su brazo era casi nula, que sentía un dolor punzante con el más mínimo movimiento, y aunque por dentro sabía que su cuerpo no estaba en condiciones, expresó con valentía que creía que podría competir en el box negro durante la noche. Esa afirmación, pronunciada entre nervios, esperanza y una notable determinación, dejó al equipo dividido entre la ilusión y la preocupación. Los neos sabían que el box negro exigía un rendimiento impecable. No era un simple enfrentamiento físico, eran pruebas diseñadas para llevarlos al punto de quiebre. Y aún así, escuchar que Lina estaba dispuesta a entrar a pesar de su lesión demostró su compromiso con el equipo y con Pedro, quien había encontrado en ella una compañera leal, luchadora y noble. Pero antes de que pudieran procesar por completo esa posibilidad, la voz de Andrea Serna retumbó a través del anuncio más inesperado que habían recibido en varios ciclos. La presentadora pidió a todos los participantes que se alistaran de inmediato para acudir a un punto específico de la ciudadela. Ese llamado urgente no era habitual, pues los desafíos a muerte siempre se llevaban a cabo en la noche y generalmente se anunciaban con más calma. El repentino mensaje generó una ola de inquietud. En todas las casas, desde Playa Alta hasta Playa Baja, los desafiantes empezaron a intercambiar miradas de confusión. Las teorías comenzaron a circular a toda velocidad. Algunos pensaron que quizá el box negro había sufrido algún cambio drástico o que algo grave había ocurrido con algún competidor. Las palabras carácter urgente hicieron que todos cruzaran las puertas de sus casas con el corazón acelerado. Cuando Andrea los vio llegar, su rostro, siempre sereno, siempre firme, mostraba una expresión distinta. Había algo en sus ojos que hacía evidente que lo que iba a comunicar no sería fácil. Se tomó un momento para repasar a todos los presentes, especialmente a Lina, quien se ubicó al lado de Pedro intentando mantener la compostura, aunque su respiración delataba su ansiedad. Como saben, inició Andrea con voz suave pero marcada por la seriedad, estamos a la espera del resultado de la revisión médica, el dictamen para Lina. Ese preámbulo bastó para que varios de los competidores guardaran silencio absoluto. El aire parecía haberse detenido entre ellos. Lina, siento mucho tener que transmitir esta noticia, pero no puedes continuar con nosotros en esta competencia. La frase cayó como un peso imposible sobre la participante. Fue el punto exacto en el que su resistencia emocional cedió y las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Lina no solo lloraba por el dolor físico o por su salida, sino por lo que implicaba para Pedro, su compañero, quien automáticamente también quedaba fuera del programa. Entre sollozos, lo miró y le pidió perdón. Pedro, yo sé que tú tenías más. Yo lo quise dar todo. Sus palabras estaban impregnadas de frustración, impotencia y la sensación de estar truncando el camino de alguien que había confiado plenamente en ella. Luego se volvió hacia los demás compañeros del equipo, quienes la observaban con expresiones serias, algunos incluso ya con lágrimas. Les agradeció profundamente, recordando que cuando llegó temía ser vista como una intrusa,
alguien que había llegado a ocupar un espacio dentro de un equipo consolidado que había vivido pruebas muy duras antes de su llegada. Confesó que había visto todos los capítulos anteriores y que eso le había hecho admirarlos no solo como competidores sino como seres humanos. Agradeció a Valkyria por haberla convocado en las calles, un gesto que para ella había sido significativo y llenaba ahora de nostalgia ese primer día. Pedro tomó la palabra enseguida, aunque también estaba conmovido hasta las lágrimas. Su voz se quebró en varias ocasiones mientras explicaba que él sabía cuánto esfuerzo había puesto Lina, cuánto había luchado por permanecer y demostrar que era capaz de sobreponerse a cualquier obstáculo. Agradeció al grupo por la confianza que le dieron a ambos desde el primer instante. «Estoy tranquilo», dijo, aunque sus ojos no coincidían del todo con sus palabras. «Con la confianza que me dio el grupo y todos acá, en todos los box intenté dar mi mejor versión, demostrarle a Colombia que en Palenque hay personas con mucho talento, con hambre de salir adelante. Dios lo quiso así y hay que aceptarlo». Sus palabras conmovieron profundamente a todos los presentes, quienes reconocían en Pedro no solo un competidor con entrega, sino un hombre noble que había dejado su corazón en cada prueba. El momento fue tan impactante emocionalmente que incluso Andrea Serna, cuya experiencia y profesionalismo la han acompañado por años en todo tipo de situaciones dentro del programa, tuvo que tomarse unos segundos para secarse las lágrimas. Ver partir a una pareja tan unida y tan querida por muchos era un golpe duro para todos, incluso para ella. Cada salida en el desafío marca un antes y un después, pero esta tenía un matiz diferente porque estaba envuelta en circunstancias que nadie deseaba. Kevin, capitán de Neos, intentó hablar para despedirse de la pareja, pero apenas pudo articular unas palabras entre lágrimas. Era evidente que el vínculo que había formado con Pedro durante esos días había sido fuerte. Expresó que aunque el tiempo compartido no había sido demasiado largo, había logrado identificarse profundamente con él, que Pedro era una excelente persona y que esperaba de corazón que todos sus sueños se cumplieran. Reveló que había luchado desde el principio para que su equipo se fortaleciera, para que se vieran como una familia, y que la salida de ambos dejaba un vacío difícil de llenar. El ambiente se volvió aún más emotivo cuando los demás desafiantes, incluso algunos de los equipos rivales, también se acercaron para ofrecer palabras de apoyo. Era un recordatorio de que, más allá de la competencia y los enfrentamientos en el box, había humanidad, empatía y respeto mutuo. Todo esto se daba mientras algunos recordaban que no era la primera vez que el equipo Neo se enfrentaba a una baja importante. Previamente habían perdido a la pareja conformada por Mencho y Cristian, cuando el bogotano sufrió una lesión que lo dejó fuera de la competencia de manera permanente. Ese hecho había alterado la dinámica del ciclo en ese momento y permitía el regreso de Kate y Roldán, quienes estaban fuera y pudieron reintegrarse gracias a esa salida inesperada. Ahora, con Lina y Pedro quedando automáticamente sentenciados a muerte debido a su salida forzada, la producción debía tomar una decisión respecto al desafío a muerte que estaba programado. Las otras parejas sentenciadas, Kate y Roldán, Tina y Julio, Valkyria y Gio, esperaban escuchar qué sucedería con ellas. La incertidumbre crecía, pues no sabían si tendrían que enfrentarse aún con la salida confirmada de una de las parejas. Finalmente, Andrea explicó que debido a la situación extraordinaria, el desafío a muerte no se llevaría a cabo. Lina y Pedro, por haber quedado incapacitados para competir, serían la pareja eliminada automáticamente del ciclo. Esa noticia generó reacciones de alivio entre las otras parejas sentenciadas, pues evitaban así el enfrentamiento más temido del programa. Aún así, ese alivio estaba mezclado con sentimientos encontrados, especialmente porque sabían que la eliminación de sus compañeros no se daba por una derrota dentro del box, sino por un hecho adverso que nadie había querido. Kate y Roldán se miraron con sorpresa. Para ellos esa decisión significaba seguir avanzando, pero también los dejaba reflexionando sobre cuán frágil podía ser su permanencia dentro del juego. Tina y Julio también intercambiaron palabras breves, reconociendo que la noticia era difícil de procesar. Valkyria y Gio agradecieron en silencio aquella nueva oportunidad, conscientes de que tanto en las calles como en las playas, la vida dentro del desafío cambiaba constantemente con cada minuto. Los Neos, por su parte, quedaron devastados. Perder a dos compañeros en tan poco tiempo les recordaba una vez más la dureza del ciclo que estaban viviendo. Pero aún así se abrazaron, prometiendo seguir adelante y honrar el esfuerzo de quienes habían tenido que abandonar el juego sin la oportunidad de defenderse en el box. La partida de Pedro y Lina dejó un silencio largo en la ciudadela. Cada uno de los desafiantes regresó a sus casas con una mezcla de emociones difíciles de describir. Algunos sentían alivio, otros tristeza, otros simplemente reflexionaban sobre lo rápido que podía cambiar su destino en la competencia. Lo único claro era que este capítulo marcaría un antes y un después, no solo para los Neos sino para todos los que seguían en el juego.
No olvides darle like, comenta y suscríbete para más contenido.